Bueno, pues bienvenidos. Vamos a viajar al sur de la ciudad rápidamente, justamente donde se encuentra el Centro Cultural Universitario. Muchos lo conocen, sobre todo los sureños, esa zona de Ciudad Universitaria, de San Ángel, del Pedregal, donde alguna vez el Chitle hizo erupción y todo cubierto con roca volcánica. Y estamos viendo ahorita rápidamente lo que es el patio central de 3 niveles, lo que es el pabellón de la biodiversidad, ¿no? Un museo bastante atractivo donde pues tenemos una mariposa monarca, obviamente, mostrando lo que es ese santuario, parte de la biodiversidad que existe en México. Pues iniciamos nuestro recorrido, bienvenidos nuevamente, Ciudad Universitaria, estamos en el sur por la zona de Avenida Imán, allá podemos ver a lo lejos el Ajusco y el Xitle, sabemos que a principios de nuestra era ese volcán cubrió ríos, bosques y ciudades arqueológicas el sur de la ciudad, lavas, grandes cuevas, ¿no? Más de 1000 grados centígrados, nos dicen que era la temperatura de la lava que cubrió toda esta zona en el sur de la ciudad, lo que conocemos como ciudad universitaria, y nos encontramos en el centro cultural, en el estacionamiento número 4. Si ustedes llegan con su automóvil, este estacionamiento es el más cercano, les cuesta 15 pesos todo el día, o bien llegar por metro, las líneas del Metrobús, o tomar simplemente el Puma Bus. Y este pabellón nacional de la biodiversidad nos recibe un edificio moderno. Bien sabemos que un proyecto de Carlos Slim fue el que construyó este gran repertorio, este gran pabellón que pertenece al Instituto de Biología de la UNAM, y como bien sabemos, este instituto contribuye al conocimiento científico de la biodiversidad de México y del mundo. También tiene una responsabilidad social. ¿Por qué? Porque realizan investigación, docencia, como es la UNAM, como todos sabemos, y sobre todo algo bien importante, la extensión de la cultura, ¿no? Propagar la cultura. Por ello, parte de los compromisos es lograr que la sociedad conociera el trabajo que se realiza en el instituto y el acervo con el que se cuenta, pues poderlo exhibir, ¿no? Colecciones nacionales que están bajo su resguardo. Si van al Instituto de Biología, también pueden conocer ahí el Jardín Botánico. Y parte de este proyecto, Jardín Botánico, estaciones de campo, laboratorios de investigación, para conocer la naturaleza, se construyó el Gran Pabellón Nacional de la Biodiversidad, lo que nos permite conocer la flora, la fauna y los hongos de México, que es básicamente la gran propuesta. Este centro cultural universitario donde nos encontramos se inauguró en 1976 como un espacio dedicado a la difusión del arte y la cultura que se encuentra en Ciudad Universitaria. Museo gratuito de martes a domingo de 10 a 6, cuando es temporada de vacaciones. El horario puede cambiar, hay que estar atentos a sus redes sociales. Una vez que entremos, nos recibe este esqueleto de una ballena gris. Allá al fondo podemos ver lockers. Existen todos los servicios, como un buen museo, como un buen pabellón. Entonces, simplemente lo que nos recibe es esta área de servicio. Y este es bien interesante, este techo que se utiliza para construir, que forma parte de una estructura, que eso lo podemos ver allá en el Valle de Tehuacán, ¿no? Que es un cactus muy resistente, que forma parte de la biosfera de Tehuacán. Entonces es muy interesante visitar lo que es el pabellón porque pues, nos muestra, como vamos a ver más adelante, lo que es la biodiversidad de todo nuestro país. Algunos datos que tengo para entender la grandeza de México en cuanto a esta riqueza natural. La ballena gris, aquí también tenemos otro de los esqueletos que bien sabemos que recorren 16,000 kilómetros desde Alaska hasta Baja California, un viaje de 3 meses simplemente para reproducirse y nacer crías. Y aquí tenemos otro esqueleto que es de un cachalote. Entonces, a la entrada nos recibe el esqueleto de la ballena gris, y aquí tenemos el de un cachalote, que es la parte central de este patio, y en ambos extremos tendríamos dos de las salas más importantes. Del lado derecho tenemos la sala de la biodiversidad, de la megadiversidad, y en el otro extremo tenemos la del árbol de la vida. Tenemos planeta vivo donde todos estamos conectados. Entonces,
el programa, el recorrido inicia visitando estas dos salas, lo que es Planeta Vivo, así se le llama, la naturaleza en constante cambio. Aquí tenemos lo que es el cachalote, ¿no? El cual bucea hasta 1200 metros, ¿no? Esta gran estructura. Y del lado derecho tenemos la megadiversidad. En el siguiente piso, ahí tendremos las otras salas. Y de este lado izquierdo, pues como podemos ver, Planeta Vivo, la naturaleza en constante cambio, ¿no? Donde se abordan temáticas como la naturalista, la sistemática, la evolución, la microevolución de todos los organismos. Y aquí tenemos algo bien interesante que le llaman los insectos, los incomprendidos de los bosques, porque este tipo de insecto lo que hace es, se come una parte de los árboles, ¿no? De la corteza, entonces hace que mucha naturaleza se muera, pero finalmente forman parte de la cadena alimenticia, por eso le llaman que son los insectos incomprendidos. La naturaleza en constante cambio, que ahorita la vamos a visitar. Pero donde radica un poquito más el tiempo que se visita este pabellón es justamente enfrente, que vamos a entrar rápidamente a ver lo que corresponde a la megadiversidad de México. Algunos datos interesantes que vamos a hablar ahorita. Como sabemos, existe una gran variedad de formas de vida sobre la Tierra y por supuesto nosotros somos una pequeña muestra de ello, pero ¿por qué los seres vivos somos tantos, tan distintos y tan diversos? Esa es una gran pregunta que desde que íbamos a la escuela nos hacían. Esta respuesta es muy sencilla, siempre existe una gran diversidad producto de las condiciones únicas que hay en nuestro planeta que lo hacen especial, como por ejemplo la atmósfera, la temperatura, el clima, el tipo de suelo. Es bien interesante esta cédula, le voy a regresar tantito. ¿Por qué? Porque podemos ver aquí que México lo hace único, porque la mitad de nuestro territorio lo cruza lo que es el trópico de Cáncer. Esto hace que haya muchos microclimas y se puedan establecer. Entonces, al estar ubicado a la mitad del continente, esto nos da una gran riqueza. La riqueza natural de México en cifras, 2.763 especies de peces. México, en mucha de su riqueza, forma parte de como en segundo lugar de riqueza natural, en otros, eh, por ejemplo, en las especies de mamíferos, encontramos en nuestro país 564 especies, casi el 10% del total mundial. Quinto lugar en reptiles, también décimo lugar en cuanto a plantas. Es decir, esos países que se les llaman megadiversos, que es un concepto, es precisamente por eso, porque las cifras, 2.763 especies de peces representan casi el 10% de la población total. Y uno de ellos, la vaquita marina, que hay un espécimen que se encontró, que se capturó en 1920, sabemos que es en peligro de extinción, que se encuentra en la costa del Pacífico, en lo que es en Baja California. Entonces, la riqueza de México es impresionante, la biodiversidad también es espectacular, y esta sala nos pone en contexto de especies en peligro de extinción, entendemos la importancia de nuestros sistemas, por qué el país es tan diverso, por qué este país tiene todo, ¿no? Nuestras dos cadenas montañosas que van de norte a sur, que corren en paralelo, son las Sierras Madres. Esto hace que los climas que se vayan hacia las costas sea muy diverso. Entonces, la situación geográfica de México es espectacular también. Este museo es interactivo. Ahorita vamos a ver una pantalla donde nosotros, a modo de juego, podemos ir seleccionando lo que son regiones, por ejemplo, las placas tectónicas. Entonces, muy interesante porque los niños y los adultos también aprenden, donde te aparece una pantalla donde seleccionas dónde está el Golfo o la placa de Cocos, la placa del Caribe, que es lo que estamos viendo ahorita. Entonces, ustedes le presionan, en la pantalla ven el elemento a elegir y justamente en esa gran pantalla que está frente a nosotros, pues va apareciendo lo que ustedes están seleccionando.
Entonces el desafío es Geología de México, vamos a buscar las placas tectónicas, la placa del Pacífico, la placa de la Ribera, entonces ustedes lo van moviendo y va lo que es seleccionando de acuerdo al mapa que estaríamos viendo allá enfrente. Entonces, es muy interesante porque esta parte es muy, muy entretenida, la verdad. Es la parte más interactiva que existe del museo. Como pueden ver, aquí estamos jugando, ¿no? Y pues podemos ver que nuestras grandes montañas lo que hace es una zona de transición, ya que provocan una gran variedad de climas, que esto a su vez influyen en la flora y fauna cuyas características son muy, muy importantes. México, como bien sabemos, está bordeado al este por el Océano Atlántico y al este por el Pacífico, contando con un extenso litoral y una influencia de vientos y corrientes marinas. El aislamiento geográfico, es decir, cuando un territorio tiene barrera física como un río o que hay un ambiente extremo como nieve, permite el desarrollo de flora y fauna única. Por ejemplo, esto ocurre en las más de 3.000 islas que tiene México. Pudiéramos pensar 3.000 islas, pero hay pequeños islotipos, ¿no? Entonces, eso es lo interesante. Y como bien dijimos, nuestro país se caracteriza por tener una gran cantidad de montañas y la mayoría tienen una orientación de norte a sur, que son las dos sierras madres que corren paralelas a las costas y forman una barrera que provoca que la humedad de los vientos oceánicos quede del lado del mar, pasando aire seco al interior del país. Entonces, eso es ahorita muy, muy visible en esta temporada. Y este efecto se le conoce como sombra orográfica, donde las montañas varían en altitud y esto se relaciona con el clima. Como bien sabemos, a mayor altitud, menor temperatura, entre más subas una montaña, más sentirás el frío. Esto promueve que en una misma montaña podamos encontrar varios tipos de ambiente, como el pico de Orizaba, ¿no? Que forma parte del eje neovolcánico, que es el más alto del país. Y, por ejemplo, en la zona de Chiapas, que algunos son de por allá, en lo que es la zona montañosa, el clima va cambiando. Entonces, en alguna altitud, en algún nivel de las montañas, de las sierras, es donde se el café de altura. Entonces, tan pronto se va moviendo lo que es la temperatura y los ecosistemas, también lo que es la agricultura va modificándose. Entonces, todos los efectos están encadenados, ¿no? Un cambio climático no nada más cambia el clima, básicamente, sino también cambia todo el comportamiento, toda la agricultura. Y la otra de las salas más importantes, el árbol de la vida. Este museo cuenta con 6 salas, entre ellas tenemos la megadiversidad, que ya la vimos, que es Explora la riqueza cultural, Árbol de la Vida, donde estamos todos conectados, que es justamente donde estamos aquí. Esta sala ofrece la oportunidad de explorar algunos ecosistemas que podemos encontrar en México, tomando como ejemplo, que es lo que estaremos viendo, lo que es la región de los Tuxtlas, ¿no? 4 ubicaciones: Chamela, los Tuxtlas, el área de Tehuacán y Coatlán, y una zona de la cueva de la Sierra de la Abra Tachipa, es lo que estaríamos en el Golfo de México. Es aquí donde podemos conocer de algunos fragmentos de biomas donde se descubren algunas relaciones biológicas, lo que son todos los parásitos, la depredación, la polinación. Entonces, esta sala nos permite conocer eso, el árbol de la vida, ¿no? Cómo estamos conectados. Otra de las salas es el planeta vivo, ¿no? Que es sobre los primeros naturalistas en descubrir el conocimiento, que es una constante transformación. Otra de las salas que se pueden visitar es un biolaboratorio, que es la ciencia en acción, donde se descubre el papel de las biólogas y los biólogos en 3 escenarios, ¿no? De bota, de bata y de corbata, así le dicen. Ahorita que subamos vamos a ver algunos laboratorios. Entonces aquí estamos en la región de los Tuxtlas, la región selvática, podemos ver lo que son los monos, los jaguares, vamos a ver más adelante algunos murciélagos justamente en este sector. Esta gran biodiversidad. Entonces, estas 2 salas de la planta baja son como que las más atractivas. Aquí tenemos lo que son los murciélaguitos, muy vaciados sus caritas.
obviamente disecados, pero sí sienten como que los están viendo al pelar los dientes, así como cochinitos. Entonces, sí es bien interesante por la gran cantidad de murciélagos que se presentan aquí. La otra sala, que es la que estaríamos viendo ahorita, Planeta Vivo, la naturaleza en constante cambio. Es una sala donde podemos comprender los entramados de la evolución. Aquí nos recibe un águila real. Se pueden conocer los primeros naturalistas y descubrir que el conocimiento es una espiral en constante transformación. En esta sala se abordan temáticas como los naturalistas, que son corrientes, sistemática, ahí podemos ver personajes del lado izquierdo. Esto es muy teórico, es de entender a estos personajes que gracias a ellos podemos entender la naturaleza, sobre todo palpar esos constantes cambios, las herramientas que se han utilizado a través del tiempo, ¿no? Los insectos, las mariposas, esos grandes eh, descubridores, por decirlo de una forma, y simplemente pues para entender lo que es la evolución de nuestra especie. Esto también nos lleva a una microevolución por todos los organismos, la macroevolución por hablar de otro tamaño y sobre todo donde desencadena este orden de la vida, lo que es la extinción. Entonces aquí nos permite entender con estas láminas lo que es la evolución en sus dos segmentos, lo macro y lo micro, y la extinción. Y aquí del lado izquierdo podemos ver algunos laboratorios, no nada más es un museo. Museo ya le ponemos ese nombre una vez que conocemos el entorno, porque tu propuesta inicial es un pabellón de la biodiversidad, pero al contener tantos elementos educativos para entender lo que es la evolución, la naturaleza, y estar todos en un mismo espacio, pues esto ya da pauta que lo podamos llamar como un museo. Entonces, básicamente es un pabellón, pero bueno, al final es un museo si queremos verlo de esa forma. Entonces, en la parte baja tenemos Planeta Vivo, la megadiversidad y el árbol de la vida. El biolaboratorio, que es la ciencia en acción, donde se descubre el papel de las biólogas y los biólogos en sus tres escenarios, como lo comenté. Y esto me da mucha risa porque es de bota, de bata y de corbata. Entonces es muy interesante verlos de bota, de bata y de corbata. Que este trabajo de bota pues, representa la actividad en el campo. La bata pues, representa la actividad en el laboratorio, como estaremos viendo aquí, donde la microscopía es una herramienta fundamental y la corbata pues, refleja el trabajo de escritorio donde destaca la importancia de la información que la ciencia produce. Interactivo, aquí este pequeñín jugando con esas pantallas, reflejándose, podemos ver los laboratorios, ¿no? Entonces, es muy interesante en este espacio que la temática radica justamente en un trabajo de campo, método científico, como bien sabemos, el trabajo en laboratorio, la biología molecular y microscópica, la ciencia ciudadana, donde debe haber una conciencia de todos nosotros. Y esto no se pudiera analizar, el resultado de estos grandes estudios no es otra cosa que una basis de metadatos. De aquí pues, se desencadenan varios segmentos, varias líneas de estudio. Y en el segundo piso tenemos lo que es los laboratorios, una zona que se llama bioeco, tenemos lo que son la huella ecológica, bioeco, que es el futuro sustentable. También el propósito de este proyecto es entender el origen, la evolución, los organismos, pero no tendría ningún sentido todo este esfuerzo si no podemos visualizar un futuro, ¿no? Sobre todo un futuro que sea sustentable, el biolaboratorio, que es la ciencia en acción, así le llaman, y la otra sala que estaría en este sector que se le conoce como la huella ecológica, que estamos viendo justamente en el segundo nivel. Consta de tres plantas. En el sótano, por decirlo de esa forma, o en la planta baja, es donde se encuentra un restaurante, donde hay una tienda de souvenirs, lo que es muy del estilo de Carlos Slim, de lo que encontraríamos en Sambor. Parte de lo que verían en el Sumaya aquí también lo tendrían. Entonces es el concepto. Y esta arquitectura que nos recibió, omití decirlo, representa lo que es
el ADN, ¿no? Que parece una hélice como se va moviendo. Por eso a la entrada, no sé si percataron, tomaba las láminas y las movía. Entonces no es otra cosa más que como el ADN se mueve, ¿no? Y en esta sala, que es la huella ecológica, es un espacio de reflexión porque podemos aprender de muchos procesos, de los límites planetarios. Aquí vemos cómo, en este ejemplo, cómo los antiguos en el Valle de Tehuacán se domesticó el maíz, una planta salvaje, ¿no? Que existen 64 razas de maíz en México. Era una planta salvaje, hoy en día lo que conocemos ya es una especie que está totalmente domesticada. Entonces, el origen de esto es centro de origen de la agricultura en el Valle de Tehuacán, Puebla. Esta planta salvaje se domesticó. Entonces, ¿cómo lo hicieron los originales? Otra de las grandes riquezas de la agricultura, pues sabemos que es la caña, ¿no? Obviamente este museo, pues para hacerlo más atractivo, en este caso nos dan una receta del ponche, ¿no? Utilizando lo que es la caña, combinando, como bien sabemos, lo que son las frutas secas, ¿no? Las pasas y sobre todo las ciruelas, que le da ese sabor muy, muy rico, lo que es al ponche. Socioecosistemas también estaríamos apreciando en este lugar, como podemos ver ahí, las aportaciones de la naturaleza a las personas. Y aquí estamos viendo un futuro, lo que es la conservación, lo que es todo este entorno en el cual conviven lo que es la tecnología, el urbanismo con la ecología. Y qué mejor que tener una sensibilidad que muchas veces lo que hacemos o dejamos de hacer tiene un punto de no retorno, ¿no? Entonces, en la parte baja, cuando iniciamos, estamos muy sensibilizados, muy adentrados con nuestro país, con su biodiversidad, con sus grandes números. Formamos parte de los 5 países más importantes del mundo en cuanto a resguardo, en cuanto a conservación, pero la parte alta pues, ya nos crea esa sensibilización de poder entender un futuro, sobre todo muy dedicado a los pequeñitos, ¿no? De poder conservar todos estos biólogos en acción, que son los que nos dan esta materia prima. Hay talleres, como podemos ver en el museo, en el cual pueden ir conviviendo, pueden ir aprendiendo, como lo que estaríamos viendo aquí, ¿no? Como bien sabemos, existe una gran diversidad de formas sobre la Tierra y pues nosotros somos una pequeña parte de ella, ¿no? México forma parte de un grupo selecto, ya que el 70% de la diversidad natural en el mundo se encuentra en 17 países y México es uno de ellos. Como bien mencionaba al principio, México es uno de esos países al cual se les llama megadiversos. ¿Por qué? Porque tenemos gran cantidad de especies, ecosistemas y por consecuencia una amplia variedad de formas de vida. Aquí tenemos bata, corbata y de bota. Entonces es bien interesante, aprendas ese concepto o téngalo presente porque nos va a permitir valorar más estas actividades. Bota en el campo, bata en el estudio y la corbata, los que se encargan de transmitir esta información. Esto, si no es convertido en un metadato, no tendría gran sentido, no tendría respuesta para este entorno al que nos estaríamos enfrentando. Los invito a que lo conozcan, hagan el esfuerzo. Para su construcción tuvo grandes desafíos. Se estimaba que se abriera por ahí en octubre, pero frenó del 2021, pero la pandemia detuvo lo que fue la construcción del museo. Nada más se abrió para la prensa y ya después se abrió al público. Pero sí los invito que ahorita en este mes es muy importante allá en la UNAM porque cerca de este entorno pues, pueden ver algunas libélulas, ¿no? Entonces sabemos que también es una especie de santuario, lo que es la UNAM. Se pueden ver luciérnagas, perdón, ya ando diciendo libélulas. Entonces, pues, muchas veces iríamos a Tlaxcala para ver lo que son las luciérnagas, pero bueno, aquí en la UNAM
Me ha tocado veces que he visto más luciérnagas en la UNAM que en otros santuarios, como el que está allá en Anacapilpa, en Tlaxcala. Pues ya vamos casi terminando, estamos viendo parte de lo que se exhibe en la parte alta, conservación, educación y sobre todo fomentar el estudio de la biodiversidad que tiene nuestro país. Nos despedimos con estas mariposas monarcas al vuelo